Buenas noches. Para continuar con el desarrollo del curso de Ingeniería de Transportes 1, hoy día vamos a continuar con el tema 2.2, que era el alineamiento horizontal, el cual ya habíamos dado una pequeña introducción en la clase pasada. Básicamente el diseño de elementos geométricos tanto en planta como en perfil, habíamos dicho que deben estar relacionados para garantizar condiciones de seguridad en la circulación de la vía. Igualmente tenemos que la velocidad de diseño que se debe asignar a esta vía debe tener parámetros mínimos y máximos, y vamos a desarrollar cómo hacer el cálculo de este parámetro, que es el parámetro principal para el diseño geométrico. ¿Qué consideraciones de diseño debemos tener? Ya habíamos mencionado que el diseño óptimo era de tener radios amplios y tangentes medianamente cortas. Esto por el tema de la seguridad vial y para que sea más confortable una circulación. Claro, dependiendo de lo que nos permite el trazo en diferentes tipos de orografía. ¿Y qué es un trazo en planta homogéneo? ¿Qué es un trazo homogéneo? Es tratar de tener una consecución de tangentes y curvas que se sucedan armónicamente, es decir, que no haya una disrupción entre esta combinación, ¿no? Tener siempre tangentes con longitudes adecuadas y curvas cuyas velocidades estén de acuerdo a estas tangentes. Entonces, ya para entrar a lo que son los radios mínimos de viraje, que son los radios para diferentes tipos de vehículos, ¿no? Podemos nosotros tener un vehículo de diseño que, por ejemplo, sea un vehículo ligero, como se ve en esta tabla 20201, el cual nos pide un radio mínimo de 7.30 metros para lograr este viraje, ¿no?, en una curva de volteo. Si nuestro vehículo fuera un ómnibus de dos ejes, el tipo B2, que es uno de los que más va en carreteras de tercera categoría, tendríamos una longitud de 12.80, y así para diferentes tipos de vehículos. Nótese que el máximo de estos nos da un radio mínimo para hacer un desarrollo de volteo de 1370. Obviamente que estos radios no consideran la interacción de otros vehículos en sentido contrario. Entonces veamos, si como podemos ver en pantalla, la longitud de un vehículo ligero es de 580. Al querer dar una curva de un giro de 180 grados en su dirección, necesitaría, lo que habíamos visto, un radio mínimo de giro de 7.30 metros, ¿no?, que sería el que se marca hasta la parte media de la vía, ¿no?, a la parte de la marcación media de la vía. Tenemos un radio interno, tenemos un radio externo. Entonces, para que este vehículo pueda realizar esta operación con normalidad, nos está pidiendo que este radio, ¿no?, mínimo de giro sea de 730. En el caso de que tengamos un bus, por ejemplo, como vehículo de diseño con 1320 de largo, tendríamos un radio mínimo de giro de 1280 desde el centro del origen del radio hasta el borde para realizar esta operación, teniendo en cuenta que la cola va a estar arrastrando toda una longitud, y esto podría ser un poco dificultoso, peligroso para algunos vehículos que vienen en sentido contrario. Igualmente, esto se abre mucho más en el caso de que fuera un semirremolque simple, ¿no? Tendríamos
un tractor de 2 ejes, 2 ejes y un semirremolque de un eje, ¿no? Con una longitud total de 20-50. Lo que pasa aquí es que este vehículo puede quebrar en el segundo eje, y como se puede ver al realizar el giro, ya se incorpora el vehículo hacia el desarrollo normal de la vía. Entonces, para este caso necesitaríamos 13.70 como mínimo para que pueda realizar un giro este tipo de vehículo. Por ejemplo, en la carretera Quillabamba, si observamos que hay bastante de estos vehículos de carga transitando, realizan los giros, pero no sabemos si es un giro seguro o si está invadiendo, ¿no?, el derecho de vía de otros vehículos en sentido contrario. Entonces vayamos a lo que son, a la descripción de lo que son las curvas circulares. Una curva tiene los siguientes elementos. Aquí en verde, un punto de inicio donde donde termina la tangente, el tramo tangente, y empieza la curva. Esta curva termina en el punto rojo, o denominado PT, punto de tangencia. Y finalmente el punto imaginario, que no es un punto físico, es un punto imaginario, PI, que es un punto de intersección donde se proyectan las tangentes de los dos lados de la curva. Además tenemos las subtangentes T, que son la proyección de las tangentes hacia el PI. Tenemos la longitud de curva, tenemos una longitud de curva que sería todo lo que esté en negrita, en curva negrita, y tendríamos una longitud de cuerda que sería LC, que sería una longitud recta desde PC hasta PT. El ángulo de inflexión delta es el ángulo que se forma a raíz de estas proyecciones, y este delta aquí es el mismo que si nosotros proyectáramos estas tangentes y lo uniéramos hasta el origen de el radio, que es lo que podemos ver en pantalla. Entonces la delta que se está formando en este sector sería el mismo valor que tenemos aquí entre PI y la subtangente T. Existen varias relaciones entre estos elementos, relaciones geométricas que se muestran aquí. La subtangente es igual al radio por la tangente del ángulo de inflexión entre 2, la longitud de cuerda, la longitud de curva y el radio, y el ángulo de inflexión. Los valores de M, que serían distancias de la longitud de cuerda al punto de la longitud de la curva, y E, que sería la excentricidad desde este punto hasta el PI. Se podría practicar con estos valores para ver estas relaciones, pero ya con el uso de lo que son los software de diseño, esto se simplifica bastante. En el momento de hacer un replanteo en campo, más bien es donde necesitaríamos conocer cómo obtener estos valores en campo y aplicar estas relaciones para poder replantear las curvas tramo a tramo. Entonces estos ángulos de inflexión o deflexión que hemos mencionado tienen algunos límites. Por ejemplo, nos dicen que en el caso de tener ángulos pequeños, menores a 5 grados, los radios deben ser suficientemente grandes para que se cumpla la siguiente relación de la curva mínima L que habíamos visto anteriormente, y deba cumplir la relación siguiente, ¿no? L siempre debe ser mayor que la relación que está dada por el ángulo de inflexión interno. Igualmente, el valor de L tiene una tolerancia, ¿no?, para una longitud mínima, de acuerdo a si es una carretera de 2 carriles o si es una autopista de la red nacional, donde B es la velocidad de diseño que hemos seleccionado para la carretera. Igualmente nos dice que nunca tendremos ángulos de deflexión menores a 59 minutos, es decir, a 1 grado.
Entonces podemos tener valores de 1 grado hasta 5, pero solamente bajo la condición de que L es mayor que la condición de 30 por 10 menos el ángulo, y donde de este debe ser menor que 5 grados. Igualmente hay diversas deflexiones máximas donde se pueden presentar estos ángulos, pero sin adicionar una curva circular, ¿no? Donde podemos obviar el diseño de una curva circular. Por ejemplo, para 30 grados, todos las inflexiones menores a 230 ya no necesitarían que se diseñe una curva circular. Igualmente para 80, 1 grado y 10 minutos, ya no necesitaríamos, si es menor de esto, ya no necesitaríamos diseñar una curva. ¿Cuál es el tamaño del radio mínimo de diseño y para qué sirve esto? Bueno, esta fórmula viene básicamente de la fuerza centrífuga, ¿no? En la cual tenemos que el radio mínimo que debe tener cualquier curva, ¿no?, de desarrollo, de estar directamente relacionado a la velocidad al cuadrado sobre 127 multiplicado por la sumatoria de estos dos factores, el peralte más el coeficiente de fricción. Entonces el peralte es el ángulo de inclinación de la carpeta de rodadura de la vía de la sección transversal, que trata de contener al vehículo en una curva para que no se salga, y la fricción es la resistencia de la llanta hacia el pavimento o hacia la superficie cualquiera, si es que no es pavimentada. Entonces, para estos valores estamos considerando los valores máximos, ¿no? Existen otras fórmulas que consideran valores menores de estos para otros casos de materiales o de superficies de rodadura, ¿no? Pero este es el valor mínimo que debe tener un radio para que cumpla con la norma. Entonces, de acuerdo a si tenemos un área urbana, un área rural con hielo, un área rural plana o ondulada, un área rural accidentada o escarpada, de acuerdo a nuestra topografía, digamos que estamos diseñando en un área rural accidentada, veríamos esta porción de la tabla, donde el primero son las velocidades, ¿no?, de 30 hasta 130, digamos que nuestra velocidad es 70, nos corresponde un peralte del 12%, para este caso de accidentada o escarpada no nos da opción, utilizamos únicamente 12% como máximo, ¿no?, de lo que sería el peralte, y la fricción máxima, eso sí puede variar, depende a la velocidad. Si es 70 es 0.14 y nos daría un radio de 148, que al redondearlo pasaría a ser un radio de diseño de 150. Siempre tenemos que redondear estos decimales a números múltiplos de 5. Entonces, como les dije, la fricción depende de la velocidad de diseño, ¿no? A 60 hay menos fricción, a una circulación de menor velocidad hay mayor fricción entre la llanta y la superficie de rodadura. Listo, entonces igualmente tenemos esta tabla donde nos muestran los radios mínimos en función de diferentes valores de los coeficientes de fricción y del peralte, ¿no? Si empezamos a jugar con los valores de peralte, esto lo podemos aplicar o obtener directamente con la fórmula, pero ya está calculado en esta tabla los valores de los radios mínimos para diferentes condiciones de velocidad, peralte y fricción. Los tramos en tangente también tienen limitaciones, ¿no? ¿Qué límites deben de tener? Hay un límite menor y uno mayor. Por ejemplo, si estábamos a 70 km por hora, nos presenta dos límites menores, uno de 97 y uno de 194. Esto dependiendo
del tipo de alineamiento que tiene esta vía. Si son alineamientos en S donde se intercalan las curvas a la izquierda o a la derecha, y el otro en tipo O, en los cuales podemos tener curvas seguidas hacia la derecha, y por ejemplo cuando estamos en ascenso, estamos ascendiendo alguna montaña, algún cerro, o de acuerdo a su tipo de alineamiento, ¿no? Con radios de curvatura del mismo sentido. Y el máximo es para cualquiera de los dos tipos. Por ejemplo, a 70 no podemos poner una tangente mayor de 1169 o 1170 metros, no podemos poner 2 kilómetros, ni 1200 metros, ni 1.5 kilómetros. Debemos de restringirlo a 1169. Entonces, ¿cómo hemos calculado esto? Básicamente, si utilizamos otro tipo de velocidad, por ejemplo 35, 45, podríamos utilizarlo con esta fórmula, ¿no? El límite máximo sería 16.7 por, digamos, 65 kilómetros por hora. Multiplicamos esto y nos da la longitud de la tangente máxima. Lo ideal sería que ustedes puedan verificar esto con los proyectos que han conseguido, y poder hacer una verificación de si se está cumpliendo o no esta longitud mínima y máxima de las tangentes. ¿Cómo determinamos entonces la velocidad de diseño? Para la aplicación de la fórmula anterior necesitamos ir a la tabla 204.01, en la cual nos dan rangos de la velocidad de diseño, que está en función de la orografía y de la clasificación de la vía. Por ejemplo, si tenemos una carretera de segunda clase y un terreno ondulado, tendríamos un rango de 60 a 80 kilómetros por hora, que es lo que nos muestra esta gráfica. Entonces, ¿cómo elegir esto, no? La velocidad tiene varias características. Por ejemplo, nos dice lo siguiente: para identificar tramos homogéneos y establecer su velocidad de diseño, nos dice que debemos de dividir la carretera en tramos homogéneos de acuerdo a su velocidad de diseño. No podemos tener, por ejemplo, una carretera de 10 kilómetros con 10 velocidades de diseño, sino debemos de homogeneizar estos tramos de diseño de acuerdo a la topografía, para tener varios tipos de varias velocidades. Por ejemplo, en estos 10 kilómetros yo tengo topografía ondulada, y otro tramo de 5 kilómetros es accidentada. Entonces tendríamos dos tramos homogéneos donde yo selecciono dos diferentes tipos de velocidades. Luego nos dice que la longitud mínima de un tramo de carretera con velocidad de diseño debe ser de 3 kilómetros. Entonces, si yo tuviera una longitud de 10 kilómetros de mi carretera, solo podría partirlo en tres partes, ¿no? Una de 3, otra de 3 y otra de 4 kilómetros. No podría hacer tramos menores a 3 kilómetros. Para velocidades entre 20 y 50 sería esta característica. Entre 20 y 50 puedo partirlo cada 3 kilómetros, y puedo partirlo cada 4 kilómetros para las velocidades a partir de 60 para arriba. Algo súper importante es lo que les voy a comentar a continuación: la diferencia de velocidades entre cada uno de estos tramos homogéneos que hemos dividido nuestra vía nunca debe superar a 20 kilómetros por hora entre las dos velocidades. Podría tener una de 50 y otra de 70 kilómetros por hora, o una de 40 y una de 60, pero no podría tener una de 40 y otro tramo de 70. Eso no sería seguro para circular, habrían muchos accidentes. Tenemos también otro concepto, que es la velocidad específica. La velocidad específica es la velocidad de un elemento
por ejemplo, de una curva horizontal. ¿Qué consideraciones debemos de tener para definir la velocidad de una curva horizontal? Por ejemplo, que la velocidad del tramo homogéneo donde está la curva, debemos de tener en cuenta esa velocidad, ¿no? Si mi tramo es de 50, yo debo diseñar esta curva con 50, ¿no? El sentido en que el vehículo recorre la carretera, ¿no? Si es de ida o de vuelta, la velocidad específica asignada a la curva horizontal anterior, ¿no? La velocidad anterior debe estar dentro de los 20 kilómetros de diferencia. La longitud de segmento del tangente anterior, ¿no? La tangente que viene antes de esta curva tiene una velocidad, por ejemplo, de 40, entonces yo máximo puedo variar más menos 20. Y la deflexión en la curva analizada. Estos son los criterios, ¿no? La velocidad específica de una curva horizontal no puede ser menor que la velocidad del diseño del tramo. Por ejemplo, si mi velocidad de diseño de tramo es de 50, solo puedo llevarla hasta un máximo de 70 km por hora, es decir, más 20. La velocidad específica de esta curva horizontal se debe tener en cuenta de acuerdo a la curva horizontal anterior y la del segmento tangente anterior, como ya habíamos visto. Entonces debe haber una relación en todo momento entre elementos y sus velocidades específicas. La velocidad de la tangente. La velocidad de la tangente horizontal depende de la distancia de visibilidad de adelantamiento, ¿no? Por ejemplo, si vamos a permitir que haya un adelantamiento, se necesita una longitud suficiente para que haya ese rebase. Esto lo vamos a ver posteriormente en diseño, en elevación, perfil, y esta velocidad de adelantamiento nos va a dar una distancia suficiente de adelantamiento, ¿no? Entonces igualmente esta velocidad de curva tiene que estar enlazada con esta velocidad de tangente horizontal, debe estar enlazada con las dos curvas, la precedente y la curva que viene después de esta tangente. En el caso de las curvas verticales y tangentes verticales, también se deben garantizar las condiciones de máxima seguridad. Estas deben estar en función de estos parámetros de distancia de visibilidad de parada y distancia de visibilidad de adelantamiento. Y deben ser también compatibles con las velocidades que se han asignado a los elementos en planta, ¿no? Por ejemplo, esta curva vertical tiene que tener una coincidencia de velocidad con sus elementos en planta a la misma altura y en el mismo segmento, o progresiva. Otro concepto que nos sirve para evaluar la vía es la velocidad de marcha. Esta es una velocidad de crucero, es decir, que si voy de un punto A a un punto B, ¿cuánto me toma esto con todas las interrupciones que hay, ¿no? Un promedio entre la longitud total de ese viaje. Mientras que la velocidad de operación es la velocidad en cada uno de los elementos, por ejemplo en una curva, en una tangente. ¿Y cómo puedo estimar esta velocidad de operación? Esto depende de esta tabla 204.4, en el cual tenemos la categoría o la clasificación de la vía, la topografía 1, 2, 3 y 4, llana, ondulada, accidentada y escarpada, y el tipo de vehículo, ¿no? Si son vehículos pesados, por ejemplo un vehículo camión en una de tercera clase, ¿no? Si mientras que un vehículo ligero va a 100, posiblemente la velocidad de diseño sea 100, este vehículo pesado irá a 80, un camión, un bus irá a 90. Esta sería una tabla para poder obtener una relación de la velocidad de los vehículos según la topografía, para poder hacer, por ejemplo, una simulación de la circulación de vehículos
pesados y ligeros para un entorno de una autopista o de una carretera en cuanto a su topografía. Entonces, volviendo a la velocidad de diseño en la tabla 204.1, la pregunta es, ¿qué rango debo elegir? ¿No? Ya habíamos elegido carretera de segunda clase, es la que estoy construyendo de acuerdo a mi IMD. Tenemos la topografía ondulada para ese segmento, para ese tramo homogéneo. Tenemos un rango de 60 a 80 kilómetros por hora. Pero ¿cuál es el valor más adecuado? ¿Es 60? ¿Es 70? ¿Es 80? ¿Cuál debe ser la velocidad que debe utilizar el ingeniero civil? Anteriormente les había podido comentar que esto depende de la economía. Cuanto más sea la velocidad, la carretera va a ser más recta, va a tener velocidades mayores, los elementos de curvas van a ser más, los radios de curvatura van a ser mayores, entonces las tangentes también. Entonces tenemos una geometría diferente que si eligiéramos a 60 kilómetros por hora, donde los elementos son más pequeños, más reducidos y se pega más a la topografía existente. En cambio, probablemente para 80 kilómetros por hora vamos a tener que hacer mayor movimiento de tierras. Entonces, elegir entre este rango depende del presupuesto que tengamos y cómo lo podamos gestionar. El ingeniero civil, por seguridad vial, debe elegir el máximo, el mayor que pueda desarrollar con elementos de mayor radio y mejor circulación para reducir el tiempo de viaje. Sin embargo, esto puede ir en contra de la economía o de lo que yo tengo destinado a gastar. Si lo va a financiar el Estado, entonces podría elegir 80 kilómetros. Si lo va a financiar un municipio que tiene menos recursos, podría ser 60 kilómetros por hora. Eso dependería de la gestión que voy a realizar, pero en los tres casos, 60, 70 y 80, estaría correcto el diseño. Entonces vayamos a ver en la sección transversal de una vía, cuál es el derecho de vía, el ancho que nos asigna una vía para poder diseñar y plantear el ancho de una calzada. En la tabla 3049 nos dice, para carreteras de tercera clase yo necesito un ancho mínimo de 16 metros. Yo debo garantizar 16 metros disponibles para poder hacer este proyecto. Si no tengo estos 16 metros, no podré ejecutar este proyecto. Para eso tendré que hacer expropiaciones o tendré que ver la forma para que salga este espacio necesario. Esto implicaría las bermas, las obras de arte, las cunetas, o sea, de un extremo al otro, ¿no? En lo que nos dice, los anchos de faja de dominio derecho de vía fijados por la autoridad competente se incrementan en 5 metros, es decir, yo le puedo añadir estos 5 metros solo en los casos de que del borde superior de los taludes de corte más alejados tenga taludes de corte, del pie de los terraplenes más altos, donde hayan terraplenes que comprometan su pendiente, su inclinación o su seguridad, el borde más alejado de las obras de drenaje, si tengo cunetas y tengo que ganar un poco de espacio, del borde externo de los caminos de servicio, ¿no? Si tengo otras vías de acceso o colectoras para estas vías principales, ¿no? O sendas peatonales o vehiculares, podría extender este ancho, porque son caminos de servicio. Entonces esto nos lleva a pensar cuál es la faja de propiedad restringida, ¿no? Del derecho de vía habrá una faja de terreno dominada como propiedad restringida, donde está prohibido ejecutar construcciones permanentes que puedan afectar la seguridad vial, la visibilidad y posibles ensanches. Entonces se debe tener
5 metros a cada lado, con un total de 10, digamos 16 más 10, ¿no? Serían 26 metros que debería tener una carretera de tercera para garantizar un ensanche a futuro, ¿no? Un carril a cada lado con sus bermas correspondientes para duplicar su capacidad, por ejemplo, para obras de arte, etcétera. Entonces, en total deberíamos sumarle 10 metros a los valores que nos ha dado la tabla anterior, en donde nadie puede construir. No se pueden hacer construcciones permanentes que afecten a la seguridad vial a través de la visibilidad, ¿no? Que nos estén, por ejemplo, alguien pone árboles o ponen anuncios o muros, etcétera. Entonces, ya con estos datos podemos determinar cuál es el ancho de la calzada. Aquí en la parte superior tenemos el ancho más grande, que sería el derecho de vía de propiedad restringida, que es lo que les habíamos comentado, que eran el ancho, que era el derecho de vía más una holgura de 5 metros a cada lado, ¿no? Entonces el derecho de vía, que era de 16, por ejemplo, debía incluir todos los elementos hidráulicos, taludes, cunetas, bermas, la plataforma, que está compuesta de cunetas, de la calzada y la berma, ¿no? En los dos sentidos, una berma central o separador central, terraplenes, zanjas de drenaje, espacios libres entre obras hidráulicas, caminos de servicio o espacios para ensanche futuro, por ejemplo sendas peatonales, sendas para bicicletas, por ejemplo, ¿no? Lo que vemos en este momento, en este tipo de sección, sería una sección donde se va a hacer un corte el cual va a servir para rellenar la otra parte de la segunda parte de la calzada, ¿no? Entonces la mitad de la plataforma estaría dentro de la parte de la ladera y la otra estaría en relleno. Tenemos otros tipos, ¿no? En el anterior teníamos bombeos o inclinaciones de la calzada hacia los lados izquierdos y derechos, porque teníamos colectores tanto a la izquierda como a la derecha. En la siguiente gráfica se tiene un solo bombeo, ya que se tiene una sola calzada, posiblemente de una carretera de un solo sentido de circulación, ¿no? En el cual se presenta un peralte del 2%, bermas, obras hidráulicas y un muro de contención, por ejemplo. Esto podría ser en una zona donde hay bastante pendiente o hay poco espacio para desarrollar la plataforma o la plataforma y el ancho de la vía, el derecho de vía. Tenemos este gráfico, ya lo habíamos visto. Igualmente tenemos en zona urbana, por ejemplo, tenemos varios, la plataforma debe estar compuesta por dos calzadas, una de ida, una de vuelta. Se pueden tener divisores o bordavías que estén separando las plataformas internas y externas de circulación de menor velocidad e internas de mayor velocidad, con sus elementos de bombeo correspondientes para cada uno de ellos. Entonces la estructura y los elementos son diferentes, no tenemos tenemos veredas en todos los casos, en algunos no hay bermas, en algunos lados sí hay bermas, existen separadores, cunetas y veredas hasta el ras de las propiedades. Entonces, ¿cuánto es el ancho mínimo de la calzada, no? El ancho mínimo de calzada en dos sentidos, por ejemplo,
depende de la velocidad de diseño y de la orografía. Digamos que seguimos con los 70 kilómetros por hora para una carretera de tercera clase, 70, y tenemos para la topografía de tipo 1 y para la topografía de tipo 2 tendríamos 660, ¿no? Entonces cada carril va a ser de 330. Este ancho involucra tener dos carriles, cada uno en un sentido diferente. Entonces, ¿cuál es el ancho de esta calzada? Lo que habíamos visto anteriormente es en un tramo tangente, un tramo recto del diseño geométrico. ¿Qué pasa con este ancho en curvas? Si tenemos una curva, nos dice que además de lo que tenemos en tangente, debemos de añadir sobreanchos. ¿Qué es un sobreancho? Es un ancho adicional, que es el que vemos en negro, que es básicamente para ampliar el ancho de la calzada, para ensancharlo por el efecto del giro de los vehículos, ¿no? Aquí lo tenemos marcado hacia el interior y marcado en la parte media entre los dos carriles, ¿no? Hay un doble ensanche. Estos ensanches se pueden configurar de acuerdo al tipo de curvatura, si son curvas continuas, una sola curva, etcétera. Y lo vamos a ver con más detalle después. Como habíamos visto, la calzada tiene un bombeo, puede ser a dos aguas o puede ser a una sola agua o en una sola dirección, de acuerdo a la forma como estamos diseñando la carretera, ¿no? Aquí hay cuatro ejemplos, 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a si las calzadas son separadas o si son continuas, ¿no? Como lo haya definido el ingeniero anteriormente. ¿Cuáles son los valores del bombeo o esta inclinación? Eso depende del tipo de superficie rodadura. La pregunta es ¿cuál será mayor? ¿En afirmados o en pavimentos o en tratamientos superficiales? Obviamente necesitamos un mayor bombeo para materiales afirmados porque hay una mayor absorción, mientras que en pavimentos es menor, ¿no? Y esto dependiendo de la cantidad de precipitaciones. Entonces pediremos al ingeniero especialista en hidrología que nos haga esta determinación si pertenecemos a menos de 550 milímetros de precipitación de lluvias por año, o si es mayor de 500, y le asignaremos el valor correspondiente. ¿Cuál es el ancho de las bermas? Como habíamos visto, la berma es un elemento que va a un lado de la calzada, ¿no? De la parte de la superficie por donde pasan los vehículos, que está pavimentada, y esta debe tener un ancho adicional por seguridad, ¿no? En caso de accidentes o si alguien quiere estacionarse a un costado de la vía. No, en este ejemplo tendríamos 60 kilómetros, tercera categoría, necesitamos tener un ancho de berma de 1.20 para los dos tipos de orografía que se presentan aquí. Para el tipo 1 y el tipo 2 ambos nos piden 1.20 de berma, ¿no? En total quiere decir que tendremos un espacio de 1.20 para poder estacionarnos a un costado o poder realizar algún pase en un sector de curva y poder utilizar este ancho y evitar chocar a otro vehículo. ¿Y cuál es la pendiente de estas bermas? También depende de la superficie, ¿no? Si es pavimentada, 4%. Si es afirmada o si es de grava, 6%. Y si es de césped, puede ser de gras, donde hay bastante absorción, debe ser de 8%. Entonces tenemos tres tipos de bermas o materiales utilizados para las bermas. Bien, entonces a manera de recordar lo que hemos aprendido, hemos visto
un repaso de lo que es de forma general el alineamiento horizontal. Hemos visto elementos, los elementos de una curva circular, los ángulos de flexión, cuáles son las fórmulas para los radios mínimos, de cuánto debe ser un radio mínimo para un volteo según el tipo de vehículo, si es un auto, un vehículo ligero, un vehículo pesado. Luego hemos visto los elementos de la sección transversal, hemos visto el ancho de calzada en tangente y en curvas circulares. También hemos visto los elementos de bombeo, inclinación de la sección transversal, el ancho de las bermas de acuerdo a las velocidades y topografía, la pendiente o el bombeo de las bermas también de acuerdo a la superficie de rodadura, y también el ancho o derecho de vía que debe añadirse en 10 metros para futuras ampliaciones, y donde no se debe construir, se debe prohibir a las personas que construyan sobre este espacio disponible. Por favor, cualquier duda con respecto a la clase de hoy, hagan los comentarios en el canal, en el video que se está colgando en el canal, y ahí vamos a resolver todas las dudas.